El tema del día de hoy trata sobre la geometría de las moléculas. ¿Ya? Vamos a hablar de geometría molecular. Para eso es muy importante que sepas dibujar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce como teoría del enlace covalente. Vamos a explicar cómo se forman los enlaces covalentes. Tú ya sabes cuándo un enlace covalente es polar, cuándo un enlace covalente es apolar. Sabes que se da por compartición de electrones, sabes que hay enlaces sigma, enlaces pi, todo eso sabes. Así que el día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre el enlace que se da por compartición de electrones, o sea, el enlace covalente. A eso le llamamos la teoría del enlace covalente. Para entender la teoría del enlace covalente, la teoría del enlace covalente tiene dos teorías, se subdivide en dos teorías. La primera teoría que vamos a estudiar es la teoría de repulsión. ¿Ya? Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia. Así se llama la teoría. Ya, mejor escribo su nombre. Teoría de repulsión. La primera teoría que vamos a ver entonces es teoría de repulsión de pares de electrones, ¿no? Recuerden que los electrones están en parejitas, o sea, pueden formar enlace o de repente no forman enlace, pero están en parejas. Los electrones están en parejitas. Teoría de repulsión de pares electrónicos, o sea, de electrones de valencia. Recuerda que los que forman enlaces, los enlaces se forman con los electrones de valencia. Esa es la primera teoría. Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia. Esta teoría, ¿en qué se basa esta teoría? ¿En qué se basa la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia? Bueno, esta teoría se basa en que los electrones, al tener la misma carga, se van a tratar de separar, se van a repeler, se van a alejar, ¿ya? No están juntos los electrones, se tienen que alejar porque tienen la misma carga. Ahora, cuando tú formas una molécula, cuando un átomo se enlaza con otro átomo, se rodea de electrones. Algunos pueden ser enlaces, como por ejemplo estos de acá, algunos pueden ser dobles, triples, no lo sé, y algunos pueden ser también pares libres. ¿Sí? Eso hemos visto en la clase pasada. Por eso es que es muy importante saber el dibujo de una molécula. La tarea que te dejé tiene una razón de ser. Tienes que saber dibujar. Una vez, gracias, ya me están llegando las tareas, gracias. Una vez, sí, con tu nombre también, ponle a tu nombrecito también para poder saber de quién es. Una vez que sabes dibujar la molécula, yo puedo saber entonces cuál es la distribución de las regiones. Estas regiones son enlazantes, son enlaces, pero también hay regiones que no son enlazantes. No importa si es enlace o no es enlace, pero son regiones donde están los electrones. Estos son los electrones. Ahí está, cada una de estas regiones son regiones donde hay electrones. Estas regiones, al tener electrones y los electrones tener la misma carga, se van a repeler. Por eso la teoría se llama repulsión de pares electrónicos. ¿Estos no son electrones? Sí. ¿Y no están en pares? Sí. ¿Y no son los electrones de valencia? Recuerda a Lewis, ¿ah? Recuerda a Lewis. ¿Y no son los electrones de valencia? Sí, son los electrones de valencia. Y como tienen la misma carga, se van a repeler. En eso se basa la teoría de repulsión, entonces. Se basa en la repulsión de las regiones enlazantes y no enlazantes en una molécula. ¿Ya? Gracias, mamá. No, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Yo lo checo y la clase que viene, la próxima clase ya te digo mis observaciones y algunas aclaraciones que por ahí pueda hacer sobre la tarea.
Oliver. Ah, pero espérate. Mi nombre. ¿Por qué dice Oliver, Tamara y dice Mayra? Han hecho juntos la tarea. De repente, no sé. No sé, no sé. Le mandé a una señora. ¿En qué estás? Ah, son ya. No, ahí no me. Entonces, volviendo al tema, la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia explica que cuando cuando un átomo se enlaza a otro átomo, las regiones se van a repeler hasta llegar a un punto en el cual van a adquirir ciertas geometrías estables, ¿ya? Y vas a darte cuenta que las moléculas tienen formas. Las moléculas no son unas líneas, no son ¿qué te digo? No están enlazadas por enlazarse y ya. O sea, no es que un carbono viene y se amontona con otro carbono y este otro carbono se amontona por acá y este por acá y están como puedan. No. Los enlaces, cuando se forman enlaces entre los átomos, esos átomos se van a distribuir tan bonito que van a darte ciertas formas especiales, a las cuales les llamamos geometrías de las moléculas. Entonces, para entender la geometría molecular, para entender la primera teoría, primero tienes que entender que alrededor del átomo, cuando se enlaza el átomo, alrededor del átomo existen regiones donde están los electrones. ¿Cuál era el nombre de las regiones donde están los electrones? Rempe. El rempe, gracias Alexandra, o el orbital. El rempe o el orbital. Estas regiones, llamadas orbitales o rempes, donde están los electrones, esas regiones se repelen. Entonces, primero tienes que considerar el concepto de rade. ¿Qué es una rade? Rade es la región de alta densidad electrónica. Cuando un átomo se enlaza con otro para formar compuestos, ese átomo se va a rodear de regiones con el objetivo de cumplir con la regla del octeto. ¿Te recuerdas? Algunos se rodean de 8, algunos llegan a tener solamente 2, como el hidrógeno. Algunos llegan a 4, algunos llegan a 6. Hemos visto la regla del octeto incompleto la semana pasada. Todos esos electrones están ocupando ciertas regiones que en realidad son los rempes o los orbitales, ¿no? Y vamos a llamarle ahora región de alta densidad electrónica. Las regiones de alta densidad electrónica no es otra cosa que los rempes, que los orbitales. Sí, es lo mismo. Acá le estoy cambiando de nombre nada más, que recibe el nombre de rade o región de alta densidad electrónica. Entonces, una región de alta densidad electrónica es una región donde hay electrones. Por eso te decía que es el orbital o el rempe, ¿no? Es una región donde existen electrones. En este caso, electrones de valencia. Y esos electrones pueden ser enlaces o no. Entonces, tenemos dos tipos de regiones. Pueden ser regiones enlazantes, los enlaces, o pueden ser regiones no enlazantes, los pares libres. Pueden ser enlazantes, acá te estoy hablando del enlace químico, o pueden ser no enlazantes. Acá te estoy hablando de los pares libres. En este caso, los pares libres. Los pares libres. ¿Ok? Ahora, cuando veas una molécula, entonces, ¿cuáles son las rades más conocidas? A ver, las rades más conocidas son las siguientes. Si tú ves un enlace simple, esa es una rade. Si tú ves un enlace doble, esa es una rade. Si tú ves un enlace triple, esa es una rade. Estas tres son regiones, pero enlazantes. Por otro lado, tenemos a las que son no enlazantes. ¿Quiénes son las no enlazantes? Los pares libres, que pueden ser una raya también, ¿ah?
O incluso en algunas moléculas muy especiales, esto de repente no te he enseñado, pero hay algunas moléculas que no tienen par libre, sino solo tienen un electrón. Pero son moléculas raras. Se les llama moléculas impares. Algunas moléculas impares no cumplen con el octeto y en vez de tener par libre solo tienen un electrón. También tienen validez, pero no vamos a ver mucho moléculas que tengan solo un electrón. Más vamos a ver estas de acá. Ojo que acá también está considerado el dativo. Ojo que aquí también, el simple es el dativo también. El dativo es un simple. ¿Sí? El dativo también cuenta como simple. El dativo, el simple, el doble o el triple, todas estas de acá son rades enlazantes. Todas estas de acá son rades, regiones de alta densidad electrónica enlazantes. O sea, enlaces. Y las de acá son regiones no enlazantes. Son rades no enlazantes. Cuando un átomo se une a otro, se va a rodear de enlaces y de pares libres. Lo hemos visto la semana pasada. Entonces, yo te pregunto. En esta molécula, por ejemplo, me parece que esto dejé como tarea, no recuerdo muy bien. Ahora déjame ver qué me has enviado al WhatsApp. Acá me ha enviado Lucecita una tarea. Gracias, Lucecita. A ver. Ya. Era la fosfina. La primera pregunta de la tarea, entonces, era dibujar a la fosfina. Según tu tarea, tú que has hecho tu tarea, ¿cuántas regiones, cuántas rades tiene el fósforo? Acá se trabaja normalmente respecto a un átomo central que debería ser el que esté en menor cantidad. Debería ser el que esté en menor cantidad. ¿Sí? Pero hablando del fósforo, entonces, ¿cuántas regiones rodean al fósforo? ¿Qué me dices? 4. Ok, Adonis, muy bien. ¿Y cómo sabes cuántas regiones tiene el fósforo? Para saber cuántas regiones tiene, ¿qué tiene que hacer un niño, una criaturita como tú? Dibujar. Saber. Muy bien, el Lewis, exacto, ese es el término, el Lewis, A dibujar. mí me salió 3. ¿Mamá? 3. Muy bien. A O sea, ver, vamos yo a lo ver. puse con tres enlaces simples y un enlace, digo, No, profe, pero ¿cómo se llama ese cuando ya no se usa? serían Par libre. dos simples Hay y libres, o sea, no Libre. enlazados. libre. Libre, encima del fosfato. Mira que, mira que las rades pueden ser enlazantes, pero también hay no enlazantes, los pares libres. No te olvides de los pares libres. Profe, Entonces, y los pares libres se cuentan, por ejemplo, 2 y cuenta como 1. no, claro, esto es una región. Se cuenta como una región. Entonces sería 4. Pero son dos pares libres. Pues. Entonces sería ¿cuánto? No sé. Está bien, profesor. Entonces, para cada quien que más o menos deba cumplir la regla del octeto, siempre tiene 4 rades. No necesariamente. Depende del dibujo, mamá. Por ejemplo, acá el carbono está cumpliendo con el octeto, pero ¿cuántas regiones tiene el carbono en el caso del CO2? 4. CO2. 2. ¿Cuántas regiones tiene? 2 rades. 2 radios. 2. Tiene 2. Recuerda que el enlace doble cuenta como una rade. Entonces acá hay una región y acá hay otra región. Son 2 regiones. Profe, ¿y los En el pares, caso, mamá. y los pares libres no dice que también se cuentan como rades? No. Estoy hablando Sí. del átomo central, del carbono. Ok. Del carbono. Entonces, acá el fósforo, ¿cuántas regiones tiene el fósforo? ¿Cuántas rades tiene el fósforo? Todavía. 4. 4. Hay 3 regiones que son Un par enlazantes, libre. pero Un par también hay un par libre. Entonces, en total, el fósforo en la fosfina tiene 4 regiones. De alta densidad electrónica. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues yo le puse un sombrerito al fosfato. Es igual, ¿no? Claro, puedes poner 2 puntitos o una rayita como sombrerito también. Es yo le igual, puse así, pero cualquiera de una los rayita. dos. La rayita también vale, no hay problema. A ver, Lucecita, muy bien, Lucecita. Ahí está su tarea de mi amiga Lucecita. Perfecto. Profesor, ¿dónde le mando la tarea? Dime, ¿Dónde le mando la tarea? cuando puedas, criatura de Dios. Si puedes ahora, hazlo ahora.
O sea, no hacerlas, no enviarlas, ¿no? Ya, pues se supone que la han hecho. Envíamela ahora si puedes, y si no, para que no te distraigas, ya después de la clase la puedes enviar. Al OnlyFans. Sí, claro, a mi OnlyFans, sí. A mí. Criatura, si tendría OnlyFans, no estaría trabajando, no estaría dictando. Está perdiendo dinero. Ya, no te preocupes, voy a crear mi OnlyFans entonces y te voy a pasar ahí el link para que te suscribas, amiga Yarlet. Ahora, ya sabes entonces las regiones, ¿ok? Ya sabes cómo son las regiones. Si no ha quedado muy claro, déjame ver la tarea de Lucecita. Gracias a las que están enviando su tareita. En el caso del ozono, por ejemplo, también ha sido una tarea, una pregunta de la tarea del ozono. ¿Cómo dibujó el ozono? A ver, ya he visto la tarea de Lucecita, vamos a ver otra tarea. ¿Cómo dibujó el ozono, por ejemplo? Acá tengo una tarea. Esto es de Cristina, me parece. Sí, aquí está la tarea de Cristina. A ver, ozono, ¿dónde estás? Acá está. Ya. Ya. El ozono es un elemento, André. No es un compuesto, es un elemento. Es un elemento. Es un elemento. A ver. Y ya. Amiga Cristina, atenta al dibujo. Atenta a lo que voy a hacer. La tarea está casi bien. Lo que has hecho está casi bien, casi bien. Hay una ligera cosita nada más que ahorita te voy a comentar. El ozono tiene un átomo central, tiene un enlace doble, un enlace dativo. Ahí está. Pero los electrones, los pares libres son en parejita. Van en parejita. Van en parejita. Ya no va uno arriba y uno abajo. No tiene que ir en parejita. Igual acá, ¿no? O sea, no puedo hacer una pareja y acá un electrón y acá otro electrón. Porque los pares libres, su nombre lo dice, son pares libres. Solo en casos excepcionales se pone un puntito, pero eso sí ya cuando la molécula es una molécula medio rara, cuando no cumplen el octeto, hay algunos casos especiales donde se pone un puntito, pero son casos excepcionales donde no se cumple la regla del octeto. En este caso, deben ir en parejita. Ese es el dibujo correcto a los que han hecho la tarea para el ozono, ¿ya? Ese es el dibujo correcto de los que han hecho la tarea del ozono. Ahora, ¿cuántas regiones tiene el oxígeno del medio, el oxígeno central? ¿Cuántas regiones lo está rodeando? 3. 3. 3. Muy bien. Recuerda que el enlace doble cuenta como una región. El enlace doble cuenta como una región. El dativo también cuenta como una región. El dativo también cuenta como una región. Y el par libre también cuenta como otra región. Entonces, ¿cuántas regiones tiene el ozono? El ozono tiene 3 regiones. Hasta aquí, gente. ¿Alguna pregunta sobre las regiones? ¿Alguna pregunta sobre las regiones? ¿Podría repetir, por favor? Sí, mamá. Cuando tú dibujas una molécula o un elemento o un compuesto o una sustancia en general, cuando lo dibujas, lo que haces es distribuir los átomos, pero también distribuir a los electrones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar el átomo central, este átomo central, que es el oxígeno que está acá, está rodeado de electrones. Cada uno de estos electrones que los está rodeando ocupan cierta región en el espacio. A esa región le vamos a llamar región de alta densidad electrónica. O sea, la región donde vamos a encontrar a los electrones. Y las regiones pueden ser las siguientes. Un enlace simple es una región. Un enlace doble es otra región. Un enlace triple es otra región. Un dativo es otra región. Los pares libres también son regiones.
En este ejemplo, entonces, veo que acá hay un enlace dativo. El dativo es una región. Estoy analizando al átomo central, ¿ya? Al oxígeno del medio. El enlace doble es otra región. Y el enlace, el par libre, es otra región. ¿Sí? ¿Cuántas regiones hay entonces? 3 regiones. Mayra, ¿estás bien, Mayra? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Lo único Ya que hice diferente fue que lo dibujé como rayitas y como medio, como cerrándose las rayitas en la O, porque había visto algunos videos donde también lo cerraban. Ah, ya. ¿Te refieres a que has dibujado así? Sí, exacto. Sí, está mejor. Sí, está bien. Está bien. No hay diferencia. Está bien. Profe, Está bien. De hecho, lo ponen así, porque las regiones se repelen. No tienen que estar. profe, Y Dime, tiene que papá. tener simetría, ¿no, profesor? ¿Qué? ¿podría ser del cloro 2 o 5? El cloro 2 o sí. Profe, porque ayer, por ejemplo, no veía los videos para poderme ayudar y entender un poco más el tema de los enlaces y decía, por ejemplo, que en el caso del carbono, ellos, Ujú. entre ellos, o sea, por lo general en lo que es el gráfico tienen que estar juntos. Y al comienzo estaba dibujando los dos cloros juntos, pero también vi que no lo dibujaban mucho así, entonces no sé si podría graficar igual que Adonis, el cloro 2 o 7. Ya. En el caso del cloro 2 o 7, recuerda por favor que cuando dibujas la molécula, se tiene que dibujar de la manera más simétrica posible. De la manera más simétrica posible. ¿Ya? Entonces, si tú juntas, porque es el cloro 2 o 7, ¿no? Entonces, si tú juntas podría ser así, ¿no? Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero te faltaría un oxígeno. ¿Dónde dibujarías el otro oxígeno? ¿En los costados? Entonces, mejor al oxígeno lo ponemos en medio. Y ahí es más simétrico. Recuerda que tienes que buscar simetría. Ujú, eso es lo que Sí, faltaba. tienes que No le buscar encontraba simetría. simetría. No le encontraba simetría, ¿verdad? Tienes que buscar la Bueno, simetría. Y esa es la Vale, gráfica profe. correcta. Entonces, aquí a la gráfica es así, ¿no? La manera más simétrica posible es esta manera. Esto es práctica, ¿eh? O sea, yo, ¿por qué lo hago así al ojo? Porque ya he visto muchas veces esta molécula. En tu caso va a ser algo similar. Las moléculas se van a repetir. Esa es la gráfica que debiste haber encontrado para el cloro 2 o 7. Muy bien, André, exacto, al medio. Profe, Dime, criaturita. ¿y por qué al oxígeno no le puso otro enlace doble y le puso enlace dativo? ¿Dónde? Acá. Sí. Si tú le pones un enlace doble aquí, no vas a cumplir con la regla del octeto. A ver. ¿Cómo era para dibujar una molécula? Primero se calculan los electrones de valencia, ¿sí o no? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 6. 6. Pero son 3. Ah, ya, 3 veces. Entonces, en total tienes 18 electrones. Tienes que distribuir 18 electrones. Esa es la cantidad de electrones que tienes. Ahora voy a dibujar al oxígeno rodeado de los otros elementos y se enlaza solo con enlaces simples. Y se completa octeto para todos. Listo. Si te percatas, aquí estás usando más electrones que los que tenías. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20. Aquí hay 20 electrones, pero acá solo tienes 18. Cuando no coincidían los números que tenías que hacer, enlace doble. Entonces, es un enlace doble. Puede estar acá o acá, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Borras el par libre, borras el par libre. Y vuelve a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 2, 18. Y ya coincidió. Si tú le pones otro enlace doble acá, tendrías que borrar este par libre y este par libre. ¿Y cuántos electrones tienes ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 2, 16.
No coinciden los números. No puedo tener 16 acá si tenías 18. Tiene que estar 18 acá y acá, porque debe coincidir la cantidad de electrones. No le puedo poner dos dobles. Solamente era un doble. Con un doble basta. Coincide. Con un doble basta. Coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 2, 18. Ahí está. Coinciden en dobles. Por eso no pones otro doble. A eso te refieres, ¿no? No sé si esa es tu pregunta. Sí, profe. Ya, mamá. Listo. Ahora, una vez que sabes eso, atento a lo que te voy a decir ahora. Te voy a contar algo, pero te lo voy a contar a medias. No te vayas a marear. Te voy a contar algo a medias, ¿ya? Esto lo voy a profundizar más adelante, pero quiero que me prestes atención en lo que voy a decir. Hay una forma de saber cuántos enlaces puede tener una molécula. Buena pregunta. Sí, profe, Buena como que tipo una formulita. Sí, buena pregunta. No recuerdo haber visto una formulita, ¿eh? De repente sí hay una manera más práctica, pero no recuerdo haber visto eso. Fácil por ahí, habría que buscar si es que hay una fórmula, pero lo que pasa es que las fórmulas en algunos casos son un poquito restringidas, no cumplen para todos. Entonces, no te bases tanto en una fórmula, sino básate en los pasos que te he enseñado para dibujar una molécula, porque cuando vayas a la universidad vas a dibujar moléculas más complejas que estas. Las moléculas son las sencillas, ¿no? En la universidad vas a dibujar moléculas un poquito más fuertecitas, más complicaditas. Entonces, sigues los mismos pasos y te tiene que salir un dibujo. De hecho, cuando lleves química orgánica en tu segundo ciclo, una de tus tareas va a ser, bueno, no sé si seguiré haciendo lo mismo, pero cuando yo llevé química orgánica el 2016, ¿16? No, 2015, dejaron como tarea dibujar moléculas complicadas. Entonces, si no sigo los pasos, o si no seguía los pasos, no los iba a poder hacer. No me basaba tanto en formulitas, sino en el procedimiento para dibujar moléculas. Por ahí, si alguno de ustedes sabe alguna fórmula y quiere compartirla, sería genial. Yo particularmente no tengo fórmulas para dibujar moléculas, simplemente las dibujo siguiendo los pasos. Ahora, ¿en qué estaba? Ya, te decía, atento a esto, atento a esto. Te voy a contar algo, pero así a medias nada más. Empiezo por acá. Una idea de lo que te voy a decir más adelante es que cuando los elementos se enlazan entre ellos, lo hacen a través de sus orbitales. Tú sabes que el enlace se forma por traslape de orbitales, ¿no? Un traslape frontal, en el caso de los enlaces sigma, y un traslape lateral, en el caso de los enlaces pi. Pero el traslape de los orbitales no se hace con orbitales puros necesariamente. Hay algunos casos en los cuales los orbitales se tienen que combinar entre ellos y obtenerse orbitales híbridos. Eso, no te rayes, acabo de ver tu cara así de tristeza, no te rayes, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo que quiero que entiendas, con lo que quiero que te quedes de lo que te voy a decir ahora, es que las regiones coinciden con los orbitales que estás hibridando. ¿Sí? Hay una coincidencia, porque recuerda que lo que se hibrida son los orbitales. Un orbital esférico con otro orbital esférico, en el caso del hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno tiene esta configuración, 1s1, ¿sí? Entonces, tú sabes que según la configuración electrónica del hidrógeno, el orbital es S y ahí solo hay un electrón. ¿Cómo es el orbital S? El sharp, tercera semana de clase, el esférico. Ahí está el esférico. Entonces, un hidrógeno viene con su orbital esférico y ahí está su electrón, y otro hidrógeno viene con su otro orbital esférico y ahí está su electrón. Estos orbitales se superponen, se traslapan y en la intersección comparten los electrones. Ese es el enlace. Ese es el enlace. Ok, Martín, a ver. Ya, pero es que ahí tienes que saber el número de electrones necesarios. ¿Cómo sabrías el número de electrones Es el necesarios? número de electrones necesarios para llegar al octeto o dueto. Para el octeto. Ajá. ¿Y ese P qué es? Es el número de enlaces que vas a hacer en el dibujo. O sea, ya sea dativos o enlaces dobles, simples o triples. Ya, a ver, ¿cumple con lo que hemos hecho hasta ahorita? Sí, cumple, profe.
A ver. Electrones necesarios. El oxígeno tiene 6. Necesitas 2. 2 por 3, 6. 6. No. Cuando pongo un dativo, no se anula nada. ¿Ah? No se eliminan puntitos cuando se pone dativo, Fabián. A ver, déjame ver lo que está haciendo Martín. A ver, Martín, un toque. A ver, son 6. Los disponibles Menos son los- los que tienes. O sea, los electrones de valencia que tiene cada electrón. Cada átomo que... 18, no sé, 12. ¿Estás seguro? Sí, profe. ¿Y por qué no cumple con lo que estoy haciendo? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con este de acá. A ver, O sea, vamos a es en interpretar. total, profe. En total. Vamos a jugar con lo que está diciendo mi amigo Martín. Me estás diciendo esto, ¿ah? EN menos ED sobre 2, ¿no? Así está. ¿No? Ajá. Ya. Estos son los electrones que se necesitan para llegar al octeto. ¿Sí? Sí, profe. Ya. El oxígeno tiene 6. Para llegar al octeto te faltan 2. Ajá. Pero son 3 oxígenos. 2 por 3 sería 6. ¿Sí? Ujú. Sí, también. Y ahora, electrones disponibles. Dijimos que eran 18. Ujú. Y ahí 6 menos 18. 2. Y te sale 6, menos 6. Déjame revisar bien esa fórmula, ¿ya? De repente, o tú lo has calculado de otra manera, Martín. O sea, no es referente al orden del EN y ED. O sea, siempre tienen que salir positivo. O sea, en ese ejemplo sería primero el ED. 3 por 8 es 24. 24 menos 18, 6. Entre 2, 3. Ajá. Ya, déjame revisar bien tu formulilla, ¿ya? Ya, profe. De repente hay algo que no está claro. Lo que me preocupa de las fórmulas es que a veces no cumplen para todos y a veces tienes que verificar si es un doble, porque ponte que te han salido 3 enlaces. Pero esos 3 enlaces pueden ser 3 simples, o puede ser 2 dobles y un simple, o puede ser un triple, o puede ser un dativo, o 2 dativos. Entonces, todo eso, la fórmula no te lo va a decir. No, claro, no. La fórmula solo Entonces, te por arroja eso el es número de enlaces que vas a claro, usar. por eso es importante saber dibujar. Ajá, ¿Sí? claro. Sí, de repente para calcular el número de enlaces sí te podría servir. Pero déjame revisar bien tu fórmula para la próxima clase. Ahora, para no retrasarnos más, criaturita de Dios, te decía que te concentres en esto. A ver, ¿cuántas regiones hemos dicho que hay acá? 4, ¿verdad? Mira, estas 4 regiones son gracias a que se da una hibridación de tipo sp3. ¿Ya? Cada vez que veas 4 regiones, tienes que asociarlas con que existió para el átomo central una hibridación de tipo sp3. Ahora, concepto de hibridación, ¿qué es una hibridación? No te estreses con eso. No te estreses con eso. ¿Ya? Solamente quiero que relaciones 4 regiones, 4 rades, con hibridación sp3. Esto significa que este átomo central ha hibridado sus orbitales de tal manera que se ha rodeado de 4 regiones, pero estas regiones ya no son esféricas, como en el caso del hidrógeno. No son bilobulares, como en el caso del cloro, por ejemplo, un cloro con otro cloro. No son bilobulares, son regiones híbridas y se llama región sp3. ¿Ya? Ahora, una manera sencilla de relacionarlos es darte cuenta de que si te estoy diciendo sp3, se sobreentiende que acá hay un 1. Y la suma de estos dos coincide con las regiones. ¿Sí? Sumas 3 más 1, 4, ahí hay 4. Bajo esa lógica, ¿qué hibridación tendría él? Si hay 3 regiones. ¿SP2?
SP2. Dos. Bien, bien, bien. Cada vez que veas 3 regiones, significa que hay una hibridación SP2. Y si no te das cuenta, relaciónalas, mira. ¿Cuánto suma? Acá hay un 1 imaginario, más este 2, eso suma 3, que vendrían a ser las 3 regiones. ¿Sí? Lo puedes relacionar de esa manera entonces. Cada vez que haya 4 regiones, hibridación SP3. Cada vez que haya 3 regiones, hibridación SP2. Ahora, esto de hibridación todavía no está quedando muy claro, no te estreses, lo vamos a comentar más adelante. Pero quédate con la idea de que la suma debe ser igual al número de regiones. 2 más este 1 imaginario, con este 1 que no estoy poniendo acá, que se sobreentiende, 2 más 1, 3, coincide con las regiones. ¿Ya? Coincide con las regiones. Eso también lo puedo ver así, o sea, puedo ver, si veo 7 radios, o sea, se termina en SP, en ese uno menos, pues, ¿no? Uno menos de Claro, radio. también. Pero ten cuidado con esto. ¿Ah? No hay SP4. No existe SP4. Tengo existe. 5 radios, profesor. Si tiene, muy bien, si tiene 5 rades, entonces la hibridación es de tipo SP3D. Ah, bien. ¿Sí? Porque no hay SP4. ¿Por qué no hay SP4? Recuerda que esto de acá no son electrones, ¿ah? Son orbitales. ¿Cuántos orbitales tiene P? 3. 2P6, por ejemplo. ¿Cuántos orbitales hay ahí? 3. 3. Porque en este caso estos son electrones. Acá estos no son electrones, son orbitales. Es diferente. Eso lo voy a explicar más adelante, no te preocupes. Pero esto de acá son orbitales. Y P solo tiene 3 orbitales. No tiene más. No hay P4. Entonces, como me dice mi amigo, ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo? Que creo que también ha sido tarea. No sé si ha sido tarea. Lo checo. No, creo que no te dejé como tarea eso. A ver, una más, ¿ya? Una más, a ver. ¿Qué pasaría si te dijera, oye, ¿cuántas regiones tiene el pentacloruro de fósforo? Bueno, hay que dibujar el pentacloruro de fósforo. En el caso del pentacloruro de fósforo, el fósforo, recuerda que el fósforo era un elemento que cumplía en algunos casos con el octeto expandido. En este caso el fósforo llega a 10 electrones. No llega a 8, se pasa de 8. Esta es la gráfica del pentacloruro de fósforo. ¿Cuántas regiones rodean al átomo central? 5. 5. Y todas son regiones enlazantes. No hay pares libres en el fósforo. Entonces, el fósforo en esta molécula ya no tiene 4 como acá. Ahora hay 5 rades. Va a depender mucho del dibujo, ¿no? Hay 5 rades. Y 5 rades se relaciona con una hibridación. Cada vez que vean 5 rades, significa hibridación de tipo SP3. Falta uno, ¿no? Ah, ya, le pones un D. SP3D. Significa que para que existan estos enlaces ha tenido que hibridar orbitales S, orbitales P y orbitales T. No te estreses con esto de hibridación todavía. Solamente quiero que relaciones las regiones con hibridación. Pero la explicación y el cuadro resumen que voy a hacer más adelante va a servir para que entiendas mejor esto. Ya no te estreses tanto con el término de hibridación. Todavía no te he explicado muy bien eso. Lo que sí me importa que sepas es el concepto de geometría. Así que entremos a las geometrías. Las moléculas, por la repulsión, adquieren ciertas geometrías. Así que vamos a hablar primero de la geometría electrónica. La geometría electrónica, criaturita de Dios, la geometría electrónica se refiere a la orientación espacial de las regiones alrededor de un átomo central. ¿Ya? Es que, ¿qué dice la teoría? Hay repulsión, dice, ¿no? Las regiones no están juntas. O sea, yo no tengo el carbono y acá hay un par de electrones, acá hay un enlace, acá hay otro enlace, acá hay otro enlace. No están así. El metano no se dibuja así. Sé que el metano tiene 4 enlaces, el carbono tiene 4 enlaces, pero no están en un mismo sitio. No está así. O sea, no existe ese dibujo.
No existe ese dibujo. ¿Por qué? Porque estos enlaces son de la misma carga y se van a repeler. La teoría dice que como son regiones donde hay electrones, deberían separarse lo más que pueden. Al separarse, van a alejarse lo más que pueden, de tal manera que adquieren la mayor separación y encuentren la repulsión mínima para que la molécula sea estable. Entonces, una geometría electrónica es la orientación de las rades, pueden ser enlaces o no, alrededor de un átomo central. Esa es la geometría. Cuando las regiones se repelen, por repulsión las regiones se van a separar y se van a orientar hacia los vértices de una figura geométrica. ¿Ya? Esa orientación de las rades alrededor de un átomo central va a provocar formas de las estructuras. La geometría electrónica entonces es la orientación de las rades alrededor de un átomo central debido a la repulsión. Hay repulsión. Dijimos que había repulsión. Y vamos a ver varias geometrías. Varias, muchísimas. Yo voy a poner solamente unos ejemplos por acá y luego voy a hacer un cuadro general. A ver, empecemos con la molécula más simple. Empezamos con la molécula más sencilla. Se me ocurre, por ejemplo, esta molécula. La típica, la conocida, esa ya la hemos hecho. En algún momento hemos dibujado esta molécula. ¿Cómo es el dibujo de esta molécula? El dibujo de esta molécula es así. O lo puedes poner también así, ¿ah? No hay problema. Si deseas lo pones así. Sí, ese es el dibujo de la molécula. Esta molécula, ¿qué geometría tiene? ¿Cómo es su geometría? Lineal. Muy bien, es una línea. Oye, ¿por qué no es así? ¿Por qué no lo puedo dibujar así? Porque a mí me gustaría dibujarlo de esta manera, se le ve más bonita. ¿O por qué no lo dibujo así? ¿Por qué no la dibujas así? Porque se le ve más chévere. ¿Por qué no es así? ¿O por qué no es así? ¿A qué se debe cuál de estas es la correcta? La teoría dice que las regiones se deben separar. Y si tú tienes, imagínate, bueno, siempre hago esto con los plumones, espero que me entiendas. Yo suelo trabajar con los plumoncitos. Entonces voy a asumir, gracias André, voy a asumir que un plumón es el oxígeno, este plumón es el oxígeno, y este otro plumón es el otro oxígeno. Y el carbono, que es el átomo central, es mi puño, mi mano, ¿ok? Si mi puño, que es el carbono, está enlazado a un oxígeno por un enlace doble y a otro oxígeno por otro enlace doble, las regiones podrían estar así, pero entre ellas están muy próximas. Existe una repulsión. ¿Qué dice la teoría de repulsión? Como esas regiones tienen alta densidad electrónica, necesitan estar separadas, necesitan alejarse más. No se soportan porque están muy juntas. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan. Oye, puede ser que esté así, formando 90 grados, ¿no? Parece que ya están muy separadas. Pero no, hay que separarlas más todavía. Se pueden separar más. ¿Cuál es la máxima separación que alcanzan estas regiones? Cuando uno está por un lado y la otra está por el otro lado. ¿Qué geometría estás viendo? ¿Qué geometría estás viendo? Un ángulo de Muy 180. bien. Es una línea, es un ángulo de 180. Entonces, esta molécula, ¿qué geometría electrónica tiene? Su geometría electrónica es lineal. Es una línea. Es una línea. Bueno, si deseas también ponemos el ángulo de una vez. Su ángulo es 180. Después voy a hacerte un cuadrito resumen, pero quiero que entiendas cómo es que
la repulsión de las regiones determina que la molécula tenga ciertas formas especiales. ¿Se entiende lo que acabo de hacer acá? Sí, ¿Alguna duda aquí? ¿Puedo borrar entonces? Sí, sí, claro, lo puedes dibujar también así, pero debe ser una línea, Jairito. Una línea debe ser. Sí, puedes dibujarlo verticalmente también, pero debe ser una línea. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Pasemos a la otra. Atento porque cada vez más, cuando van aumentando las regiones, también se va haciendo un poquito más compleja la geometría de las moléculas, ¿no? Atentos a eso, ¿ya? A ver, un poquito. ¿Dónde está el chat? Déjame que voy a tomarle acá. Profe. Dime, papá, ¿qué pasó? Ya entendí por qué no le salió el de la formulita. O sea, no le expliqué bien o no me entendió, no sé. Es que es Ya. el... O sea, no es que el oxígeno llega al octeto Ajá. y por eso tienes que ponerle 8. Porque llega al octeto, es el número de electrones que llega. Por ejemplo, al nitrógeno le pones 2 porque llega al dueto. No sé si me entienden. Ya, sería 8. O sea, Por- el oxígeno se debe rodear de 8, el otro también, serían 24. ¿A eso te refieres? Ajá, Ya. Y le vas a restar los electrones disponibles, ajá. que serían Los suman 18. Y entre 2. Ajá. Ya. Ahí sale. Acá debería cumplir también. A ver. Ujú. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8, 40. 40. Más 10, 50. 50 menos 7 por 5, 35. 35 y 5, 40. No, sería 8 también por el 50. fósforo, profe. Porque Dime. sería 8 por el fósforo también, porque No, no, llega no. al... El fósforo llega a 10 acá. ya. El fósforo llega a 10 ahí. Entonces sería Sería 50. 50 menos 40, 10. Entre 2, 5. Ya. Ujú. Acá es 2, 1, 2, 6. 6, 6 y 8. 6 y 8, 14. 14 menos 8. 14 menos 8, 6. 6 entre 2, 3. 3 Ujú. enlace. Ya. Sí, sí está cumpliendo. Se cumple, profe. Interesante. Acá. Ñam, ñam, ñam. Acá hay 3, 24. 24 menos 4 sería 20. 20 menos 12 serían 8. 8 entre 2, 4. Pero en este caso son 4, pero tienes que considerar que son 2 dobles, ¿no? Ajá, claro. Claro. O sea, la fórmula sirve solamente para saber cuántas rayitas pones, pero no sabes cuándo usar un doble y cuándo usar un triple. Pero sí, sí Ajá. tiene validez. Interesante la formulilla que acabas de enseñar. Muy bien, Martín. Genial. Se te agradece. Muy chévere lo que acabas de decir. Déjame probarlas en otras moléculas más. Por ahí puede haber algún secretito. Pero gracias. Se te agradece. Está muy Profe, bien. Perfecto, Martín. Genial. Interesante. Hasta ahora cumplido. Hemos hecho con 4 moléculas y hasta ahora. Ahora vamos a seguir dibujando. Siempre se aprende, ¿te das cuenta? Siempre se aprende. Gracias, amigo. A ver, siguiente ejemplito. Vamos a dibujar ahora. A ver. El ozono. El mismo ozono. Ya está dibujado. ¿Cuántas regiones tiene ese ozono? Tiene 3. Dijimos que el ozono, lo voy a dibujar por acá. El ozono tiene 3 regiones. Ahí está. Pero mira cómo lo estoy dibujando, ¿ah? Ya no lo estoy dibujando como una línea, porque el ozono no es así. El ozono no está así. No es una línea. El ozono tiene otra geometría que es la que estoy dibujando ahorita. No es una línea el ozono. No sé cómo habrás dibujado tú tu ozono en tu tarea, pero el real dibujo
Ya no es una línea, y eso se debe a la repulsión. Esta es la gráfica del ozono. Ahora vamos a interpretarlo. Dijimos que está rodeado, el átomo central está rodeado de 3 regiones. La misma historia, ¿no? El átomo central está rodeado de 3 regiones, tiene hibridación sp2, pero quiero saber su geometría. ¿Qué geometría tiene el átomo central? ¿Cómo se están distribuyendo las regiones alrededor de ese átomo central? ¿Qué figura geométrica se está generando? Plana trigonal. Gracias, mamá. Qué talento de mi amiga Lucecita, me sorprende. Su geometría electrónica es plana trigonal. Cada vez que veas 3 regiones, es que la geometría electrónica es de tipo plana trigonal, o también llamada plana triangular. Es que tiene sentido, mira. ¿Sí o no que la figura está así? Y si tú unes las regiones, cada una de ellas se orienta a los vértices de una figura. ¿Qué figura geométrica obtienes al unir cada región, al unir los vértices de cada región? ¿Qué figura geométrica obtienes? ¿No obtienes un triángulo? Sí. Triangulation. Por eso se llama plana, porque es un triángulo en un plano. Este es un triángulo que está, es un triángulo que está dentro de un plano, y por eso se llama plana trigonal. Eso es plana trigonal. Cada vez que veas 3 regiones, las 3 regiones van a darte una figura geométrica de triángulo, plana trigonal. Ahora, ¿no lo quieres ver así? Juega con tus plumones, con tus lapiceros, con tus crayolas, o con palitos de fósforo, como quieras. El oxígeno es el átomo central, que es mi puño. Este plumón es el par libre. Acá hay un par libre, es este plumón. Ahí lo dejo. Este oxígeno es este otro plumón. Ahí lo pongo. Y el otro oxígeno del costado es este otro plumón. Así que, si mi puño es el átomo central, este oxígeno, y acá tengo una región, otra región y otra región, las 3 regiones, no van a estar juntas las regiones porque hay repulsión. Entonces se van a repeler. Ahí está. Se ha formado una especie de figura geométrica. Pero están muy juntas todavía. ¿Existe una mayor separación que esta? Sí, se pueden alejar más todavía. ¿Cuál es entonces la geometría cuando se alejan más todavía? Se forma un triángulo. Ya no está así como una pirámide, ¿ah? Está formándose un triángulo. Ahí está. Cada uno de los plumones viene a ser una de las regiones y se orientan hacia los vértices de una figura geométrica. Se ha creado entonces un triángulo en un plano. Ahí está, mira. Une los vértices, te va a quedar un triángulo dentro de un plano. Por eso se llama plana trigonal. Aprovechando, ¿qué ángulo hay cuando tienes triángulos? ¿Cuál es la medida de este ángulo interno? ¿Qué 120. ángulo hay acá? Gracias, 120. Lucecita. Ah, no, perdón, Yarlet. Cambié de nombre, Yarlet, perdóname. ¿Qué ángulo hay entonces? Sí que se parecen, sus fotos son muy bonitas. 120. El ángulo es 120. Hasta aquí, ¿cómo vas? ¿Me estás entendiendo? ¿Entiendes la lógica? Sí, profe. Ya. Rades es, Jairito, Rades es región de alta densidad electrónica. Lo hemos visto, creo que no estuviste al inicio de la clase. Rades es región de alta densidad electrónica. En otras palabras, ¿de quién estoy hablando? De los enlaces y de los que son pares libres. Una rade es un enlace simple, o también un enlace doble, o también puede ser un par libre. Cada una de estas son regiones. Esas son las rades, amigo Jairo. ¿Se entiende, Jairo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es la hibridación? Simplemente tienes que contar las regiones y relacionarlas con algo. ¿Sí? ¿Qué hibridación tiene él, por ejemplo? SP2. ¿Sí? Suma, ¿cuánto es esto? 2 más un 1 que está acá, pero que no lo estoy dibujando, pero que hay un 1. 2 más 1 es 3. Coincide la suma con el número de regiones. Eso lo voy a explicar más adelante. Todavía no te estreses con eso, Fabián. Todavía no sabes qué es hibridación. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente lo he puesto para que lo relaciones, pero más adelante lo vas a entender mejor.
A ver. Siguiente. Imagínate a esta molécula. La típica, esas son las típicas, las típicas. Ahora, esto de acá, ojo, no lo voy a dibujar. Solemos dibujar al metano así, ¿ah? Y seguramente que tú has dibujado moléculas, no sé si te dejé en tu tarea al metano. No sé si en la tarea incluía el metano, pero déjame revisar. Sí, Sí, pero sí, ¿no? Sí. Y ya, seguramente que tú lo has dibujado así, pero en realidad no se dibuja así, ¿sí? En realidad ese dibujo no está mal, pero no es lo real, porque si ya somos estrictos y hablamos de su forma, esa no es la gráfica del metano. ¿Cómo será la gráfica del metano real entonces? Porque hasta ahí parece, ¿no? Pero no es. El metano tiene esta forma. El metano tiene esa forma. Esa es la gráfica del metano, ¿sí? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas regiones tiene el metano? ¿Cuántas radios lo rodean al átomo central? 4. 4. Bacán, 4. Si SP3. tienes 4 rades, espérame. Un lapicero por acá. Si tienes 4 rades, las rades no van a estar juntas, ¿no? Estarían muy cerquita. Imagínate que cada plumón es un enlace y mi puño es el carbono. Están muy juntas. Entonces se tienen que separar. Si fuese como tú has dibujado en tu tarea, sería una cruz. Esa sería la geometría, ¿no? Una cruz. Ahí está, es una cruz. Si esa fuese su geometría del metano. Pero están muy juntos las regiones todavía. ¿Hay una manera donde se pueden separar más? Sí, cuando forman un sólido, en este caso un tetraedro. Entonces la geometría real del metano y de todas las que tienen 4 regiones son tetraedros. Esa es la geometría del metano. Ahí está. Acá es un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y por atrás otro hidrógeno. Ese es el metano, ¿sí? Entonces, claro, ya es exacto, André, ya es en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué geometría tiene? Primero, tiene 4 regiones. ¿Sí? Y si tiene 4 regiones, su hibridación es sp3. Algo como... no hemos hecho eso, ¿no? No, sí, acá hicimos el primer ejemplo. Ahora, ¿qué geometría electrónica le asignas a los que tienen 4 regiones? Tetraédrico. Gracias, mamá. Esa geometría se conoce como la geometría electrónica tetraédrica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ángulo 109.5. de las regiones? 109,5. Gracias, hermano. 109,5. Estos ángulos ya están determinados, ¿ah? No los tienes que calcular tú, estos ángulos ya están determinados, porque geométricamente hablando, el ángulo que hay en un tetraedro, este ángulo de acá, este ángulo de acá, o este ángulo de acá, esos ángulos son tetraedros. Oh, perdón, son 109,5. Entonces el ángulo es 109,5. ¿Se entiende? No, Nicole, tranquila, mamá, tu dibujo está bien, no digo que esté mal tu dibujo, porque yo no te puedo exigir que lo hayas dibujado así si todavía no te enseñé la teoría. Yo quería la cruz nada más, pero ahora ya sabes que en realidad no es una cruz. ¿Sí, Nicole? ¿Estás bien, Nicole? Sin sufrir, ¿ah? Nico, ya, ok. Hasta aquí, gente, hasta aquí, criaturita de Dios. ¿Alguna pregunta respecto a las geometrías? ¿Estás entendiendo cómo es que se van obteniendo formas de las moléculas? Todo bien, todo good, chévere. Ok. A ver, podemos hacer uno más. De 5 regiones, ¿te parece? Hacemos de 5 regiones. A ver, Profe, Andrea dice que repita. ¿dónde está? Andreita, ok, Andreita, no hay problema. Sí, perdóname, Andreita. No había visto tú. Gracias por avisarme, amigo. Andreita.
¿Te parece si, a ver, voy a hacer aquí algo similar. A ver, otro de 4 regiones. Ya, la tarea. Andreita, ¿cuántas regiones tiene este átomo central, Andreita? Ok, gracias. 4, muy bien. Uno de ellos es un par libre y los otros 3 son enlaces. Hay 4 regiones. Y parece que se debería dibujar como una cruz, ¿no? Sí, claro, pero en realidad no es una cruz. Si tú has hecho tu dibujo como una cruz, no te sientas mal, está bien. Pero si somos más estrictos, en realidad esta fosfina tampoco era una cruz. ¿Por qué? Porque las regiones, amiga, Andreita, las regiones cuando se orientan alejándose, no se soportan. Entonces, las regiones no van a estar juntas. Imagínate que cada plumón es una región. No van a estar así. Tienen que alejarse porque buscan estar más separados para que tengan mayor estabilidad y la repulsión no les afecte. Entonces, van a tratar de separarse lo más que pueden. Y si lo tienes así, tendrías una cruz. Y parece, ¿no? Parece que ya como cruz se encuentra la mayor separación. Están muy alejados como si fuera una cruz, pero hay una separación más. Se podría incluso, exacto, es lo que justo iba a decir ahorita. Amigo Adonis, supérala. Entonces, estas regiones están más separadas cuando forman un tetraedro. Y fíjate la figura. Mira, ahí está. Es un tetraedro, es algo así. Es algo así. Una región, otra región, otra región y otra región. Si tú unes los vértices de cada uno de estos globitos, vas a tener una figura más o menos de este tipo. Y acá está el átomo central, que en este caso sería el fósforo, ¿no? El otro del fósforo. Se ha formado un sólido. Se ha formado un tetraedro. ¿Se entiende, amiga Andreita? Entonces, la figura que se forma cuando tengas una molécula con 4 regiones, se va a formar una geometría electrónica tetraédrica. Sí, ahí está, es un tetraedro. ¿Y qué ángulo hay entre cada una de las regiones? ¿Qué ángulo hay entre esta región y esta región? El ángulo es 109,5. El ángulo es importante, hay que aprenderlo también. ¿André? Sí, mamá, dime. Entonces, cada vez que encuentre 4 rades, se va a cumplir con ese tipo de geometría electrónica. Exactamente. Cada vez que veas 4 rades, se tiene que cumplir con geometría electrónica. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, mamá. Hacemos una última. Sería el pentacloruro de fósforo. Ahí está, esa es la molécula y acabamos de hablar de que esta tiene 5 regiones. Cuando son 5 regiones, ya es un poquito más complicado dibujar, ¿no? Entonces, cuando son 5 regiones, ¿cómo ese de qué? Si el átomo central no cumple con el octeto, igual, Dani, igual, lo dibujas y cuentas las regiones, no hay problema. El azufre sí cumple, ¿ah? ¿A qué te refieres? El azufre sí cumple. En la mayoría de veces va a cumplirse la regla del octeto. Ah, ya sé a qué te refieres. Ya, acá, ya está bien. En casos especiales, como por ejemplo esta molécula,
el átomo central ya no cumple con la regla del octeto, pero la geometría se sigue verificando. Ahora son 5 regiones, amiga Danielita. Danielita, son 5 regiones, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo se van a poder orientar esas 5 regiones? Ahora ya no tengo... A ver, ¿qué mandó Julito por acá? No sé por qué no lo puedo abrir. ¿Por qué no lo puedo abrir? Ya, pucha. ¿Te parece si al final de la clase proyectas tu pantalla y me dices qué pregunta es para ayudarte? Porque no puedo mandar. Sí, No Pepe, puedo sí, sí. abrir. ¿Ya? Sí, ya. No puedo abrir tu archivo. Ya, entonces te decía, para no retrasarnos. Te decía que ahora son 5 regiones. ¿Sí? Cuando son 5 regiones, las regiones tienen que orientarse de tal manera. Entonces, la manera más práctica es que se orienten de esta forma, miren. Se va a formar una base triangular, como un triángulo. Mira, ahí está, es un triángulo. Voy a quitar estos dos, es un triángulo. Ahí está. Se ha formado un triángulo con las 3, ¿ah? Pero por acá va a salir una región y por abajo va a ponerse otra región. Entonces, fíjate la forma. Se ha formado una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica se ha formado? Bipiramidal trigonal. Bipiramidal trigonal. Gracias, hermano. Se llama bipiramidal trigonal. Cada vez que veas 5 regiones, entonces, la geometría electrónica es bipiramidal, porque es una pirámide arriba y una pirámide abajo. Es una bipiramidal trigonal. Esa es la geometría electrónica cuando tengas 5 regiones. ¿Sí? Esa es la geometría electrónica cuando tengas 5 regiones. ¿Y cuáles serán los ángulos? ¿Cuáles serán los ángulos? ¿Qué ángulos ves? Esta de acá es perpendicular al plano. 120. Esta es 90. perpendicular al plano. 90. ¿Qué ángulo? 90. 90. 90. El primer ángulo es 90 porque es 120 y perpendicular. 180. Además, en la base, gracias, mamá. La base es un triángulo. ¿Y cuál era el ángulo en los triángulos? ¿Cuál era el ángulo en los 120. triángulos? 120. Ah, 120. 120. Entonces hay otro ángulo. Ahí ya no hay un solo ángulo, hay más ángulos porque la figura es un poquito más complicada. Y además, también hay un enlace entre esta región que está arriba y la región que está abajo. ¿Qué ángulo hay desde acá hasta acá? 180 grados. 80. 180. Entonces, ahí hay 3 ángulos. 190, 120 y 180. Profe, Ahora, entonces no siempre habrá solamente un ángulo, ¿no? en la bipiramidal trigonal no hay un solo. Ok, profe, todo bien. Ya, ahora, atento a lo que te voy a decir. Hasta ahora hemos hablado de una sola geometría, que es la electrónica. Pero existe otra geometría. Parecida, de hecho deriva de la electrónica, pero aquí hay cierta diferencia. Pero antes de hacer esa geometría, necesito que entiendas una cosita. Es que la repulsión no es la misma para las regiones. Existe una magnitud, existe una intensidad de la repulsión. Entonces vamos a hablar de una especie de jerarquía. ¿Qué es eso? Están penando. Vamos a hablar de una intensidad de la repulsión. Es que las repulsiones no tienen la misma intensidad. En algunos casos la repulsión es muy intensa y en algunos casos la repulsión es más suave.
y en algunos casos la repulsión es más suave. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A ver, existe esta jerarquía, no te olvides nunca de esto, ¿ya? Cuando la repulsión se da entre dos pares libres, la repulsión es muy intensa, demasiado intensa. Entonces, la repulsión entre pares libres es muy grande, poderosa. Y va disminuyendo cuando ya se trata de una repulsión entre un par libre y un par enlazante. Porque también hay repulsión. Recuerda que la repulsión es entre todas las regiones. Y algunas regiones son pares libres y algunas regiones son pares enlazantes. O sea, existe la posibilidad de que haya una repulsión entre un par libre y un par enlazante. La repulsión entre un par libre y un par enlazante no es tan fuerte como la repulsión entre pares libres. Y la repulsión entre par libre y par enlazante le gana a la repulsión entre pares enlazantes. Como por ejemplo en el caso del metano que acabamos de dibujar, ¿no? Acá la repulsión entre todas esas regiones es repulsión entre enlaces. Todos son enlaces. Acá también, todos son enlaces. Su repulsión existe, pero es un poquito más débil. En cambio, en la molécula de arriba, en el ozono existe repulsión entre par libre y par enlazante. Estas dos regiones, esta región y esta región se van a repeler, pero su repulsión es más fuerte que la repulsión entre estas dos regiones, porque estas son regiones enlazantes. La repulsión entre pares enlazantes es la más débil. La más poderosa es la repulsión entre pares libres. ¿Se me entiende? Entre los tres hay repulsión, pero la repulsión entre él y él, o entre él y él, es más fuerte que la repulsión entre ellos mismos, porque estos dos son enlazantes. Es que cuando hay enlaces se ha perdido energía. Recuerda que formación de enlace implica perder energía. Es por eso que la repulsión es más débil, menos intensa. ¿Se entiende lo que acabo de decirte? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Andrea, gracias Andreita, gracias Adonis. ¿Estás seguro? No hay ninguna duda, ¿no? Y Arlet, ¿cómo estás? Todo bien, profe. Gracias. Marcelito, Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? Ya, ok, gracias Marcelito, por fin. Listo, entonces se supone que todo está bien. Ya. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Más adelante. No te olvides de esto, ¿ah? Ahorita voy a usar este concepto para explicar, pero primero quiero pasar a las geometrías porque creo que ya estamos con la hora. A ver, segundo tipo de geometría que tienes que aprender es la geometría molecular. Ya no es electrónica, es molecular. ¿Qué es la geometría molecular? Lo mismo que la electrónica. Entonces, ¿por qué lo estudiamos dos veces? Ah, lo que pasa es que aquí en la molecular no se considera los pares libres. En la geometría electrónica hemos verificado la repulsión de las tres regiones, tanto enlaces como no enlaces. Acá no. La geometría molecular se refiere a la orientación espacial, no de las rades, sino de las rades enlazantes, solo enlaces. Orientación espacial, entonces. Profe, alrededor del átomo central. Sí, mamá. O sea, De las y no cuenta los pares rades. libres. Dime, papá. ¿La geometría molecular no cuenta los pares libres? No cuentas a los pares. Exacta. Exacta. Orientación espacial de las rades, y lo voy a subrayar, enlazantes. Acá no importa los pares. No se toman en cuenta los pares libres. Y eso va a hacer que cambien las cosas. Porque la geometría va a cambiar.
no se toma en cuenta a los pares libres. No se toma en cuenta a los pares libres, ¿ya? Alrededor del átomo central. Ahora, ejemplo para que entiendas esto. A ver, voy a hacer primero con el ejemplo que ya hicimos, el más simple, ¿ok? El ejemplo más sencillito, el que ya hicimos. Dijimos que el átomo central tiene dos regiones, sí. ¿Cuál era su geometría electrónica? Lineal. Su geometría electrónica era lineal. Ahora, una vez que tienes el dibujo, con el dibujo sacas la geometría electrónica. Y con la geometría electrónica sacas la geometría molecular. En este caso, en la geometría molecular no se cuentan los pares libres del átomo central. ¿Pero él tiene o no tiene pares libres? No tiene. Entonces, ¿cómo será su geometría molecular? Lineal también. La misma. Igual. Igual. La geometría molecular es la misma. ¿Sí? La geometría electrónica lineal, la molecular también. Pero no pasa lo mismo cuando la molécula tiene pares libres. Por ejemplo, esta molécula. Lo mismo, ¿ah? Vamos a hacer lo mismo con esta molécula. A ver, acá está el dibujito, importante, por eso repito que tienes que dibujar. Ahí está el dibujito. Ahí está. Dijimos que tiene 3 regiones, sí. Dijimos que su hibridación es de tipo sp2, sí. Dijimos que su geometría electrónica, ¿cómo era su geometría electrónica? Acá está. Plana trigonal. Plana trigonal. La geometría electrónica es plana trigonal. Ahora, si yo te pregunto por la geometría molecular, ya no me puedes decir plana trigonal, porque el átomo central... Angular. Ah, excelente, excelente. Ya no es una plana trigonal porque en la geometría molecular no se cuenta el par libre. Y cuando no se cuenta el par libre, esta región ya no se va a tomar en cuenta, solamente te va a quedar qué cosa. Si tenías 3 globitos, un globito que es esta región no enlazante, otro globito y otro globito. Pero borras este globito imaginariamente, no significa que desaparezca, solo no lo vas a tomar en cuenta. ¿Qué figura te está quedando? Menor a 120. No, figura primero, figura. Angular. Sí. Angular. La figura que te está quedando es angular. ¿Sí? Es un ángulo. Fíjate que ahora la geometría electrónica y la molecular no están coincidiendo, porque acá no estoy tomando en cuenta al par libre. Hasta acá, en esta partecita en especial, ¿alguna duda en esta partecita? Tracy, ¿estás bien, amiga Tracy? ¿Todo bien? No es bilobular. No, o sea, no se le llama así, Jairi. Se le llama angular. No se le llama bilobular, se le llama angular. Ok, muy bien, Tracy. Ahora, vamos a lo que dijo mi amiga Yarlet. Creo que fuiste tú, ¿no, mamá? Sí, profe. A ver, Yarlet. Ah, ya cambié de foto para diferenciarla. Mi amiga Yarlet dijo algo importante. Su ángulo será el mismo el ángulo, porque acá dijimos que el ángulo era 120, ¿no? Pero eso es una aproximación. Aproximadamente 120, no es exactamente 120. El ángulo, cuando hay presencia de pares libres, ¿qué acabamos de decir de la repulsión? ¿Cómo es la repulsión entre par libre y pares enlazantes? ¿Cómo es la repulsión? Mayor. La repulsión entre par libre y par enlazante es mayor que la repulsión entre estas regiones enlazantes. La repulsión no es exactamente igual. Si fuese exactamente igual, bendito sea Dios, las regiones estarían exactamente ahí. O mejor dicho, son 3 regiones, ¿no?
exactamente, no, está bien, exactamente así. Las regiones estarían exactamente así. Pero da la casualidad de que este es un par libre y él ejerce una repulsión más fuerte sobre las regiones enlazantes. Entonces, como él va a alejar más a estas regiones se van a separar un poquito más. Entonces, el ángulo ya no es 109,5. Cada vez que veas un par libre en el átomo central o más, la región, o mejor dicho, el ángulo es más pequeño. El ángulo es menor a 109,5. O sea, acá, perdóname, 120, qué bruto, 120. Acá deberíamos haber puesto menor a 120. Yo le puse 120 solamente porque quería poner un aproximado, pero ya te estoy explicando algo más profundo. Cuando ya hay pares libres, en realidad no es 120, el ángulo es menor a 120. El ángulo es menor a 120. ¿Se entiende? ¿Puedo borrar esta partecita? Sí, profe. Sí, profe. Espere, profe, le tomo captura. Ok, Julito, tómale captura, yo también voy a tomar captura por ciertas. Acá te la tarea. Muy bien, amiga Cristina. Esos stickers. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la tarea de mi amiga Nicole Cuellar está bastante bien. Ya, sí, aprovecho para... ¿Ya puedo? ¿Puedo? Sí. Sí, por Ya. favor. Ya está. Pasamos ahora. ¿Qué curso tienes después de química? Biología con Lullito. Y ya. Ya está. Entonces, ya sabes calcular las geometrías moleculares. Ahora quiero hacer un ejemplo. Un ejemplo más. Para 3 moléculas. Nos vamos a dibujar a 3 moléculas. Vamos a dibujar al metano, vamos a dibujar al amoníaco y vamos a dibujar al agua. Para que entiendas mejor lo que acabo de colocar. Ya. Este dibujo ya lo hemos hecho, ¿no? Este dibujo ya está ya. Ya está. Este dibujo ya está. Ahí está el dibujito. Algo así. Este dibujo no lo hemos hecho, pero es parecido a la tarea. Par libre. Nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿no? 3 hidrógenos. Y el agua, debería ser así. Acá hay un par libre, acá hay otro par libre. Acá está un hidrógeno y acá está otro hidrógeno. Me vas a ayudar, ¿ah? Para estas 3 moléculas, ¿cuántas regiones tiene él? Regiones. 4. 4 regiones. CP3. Gracias, hermano. Hibridación de tipo SP3. ¿Cuántas regiones tiene él? 4. 4 también. 4 también. Recuerda que el par libre es una región también, ¿ah? No te olvides que el par libre también es una región. Así que también hay 4 regiones. La hibridación sigue siendo SP3. Cada vez que veas 4 regiones, la hibridación es SP3. ¿Cuántas regiones? 4. 4. 4. Cada par libre es una región y los 2 enlaces también. Siguen siendo 4. 4 radios. Criatura de Dios. Ya sabes las regiones y la hibridación. Vamos a las geometrías. ¿Cómo será su geometría electrónica? Tetraédrica. Tetraédrica.
Cada vez que veas 4 regiones, la geometría es tetraédrica, la electrónica. ¿Ah? Oye, pero él también tiene 4 regiones, entonces, ¿cómo será su geometría electrónica? Tetraédrica. También la misma. La geometría electrónica no va a cambiar porque tienen la misma cantidad de regiones, así que en los 3 casos sigue siendo tetraédrica. Donde hay cambios es en la molecular. En el primer caso, metano, el átomo central, ¿tiene o no tiene pares libres? No tiene. No tiene. No tiene. Por lo tanto, su geometría molecular, ¿cómo será? Tetraédrica. Tetraédrica. Igualita, ¿cierto? Cuando el átomo central no tiene pares libres, la geometría es la misma. Pero acá, Pirámide trigonal. ajá, acá ya hay hay un par libre, hay 2 electrones. Y en la molecular no se cuentan los electrones libres, los pares libres. Entonces, si tú imaginariamente desapareces a esta región, ¿qué figura te va a quedar? Plana Pirámide trigonal. trigonal. Ah, ten cuidado. Trigonal. Criatura, cuando yo digo que esta región desaparece, cuando yo digo, o sea, ¿cuál es la geometría electrónica? Tetraédrica, ahí está el tetraedro. Ahí está el tetraedro. Ahí está, ahí lo tienes. Es un tetraedro. Amiga Andrea, tetraedro. ¿Sí? Ahora, si yo desaparezco este par libre, no significa que ellos se van a reordenar y se va a formar un triángulo. No. La región sigue existiendo, solo que no la estás contando, pero no es que se vaya a ir. La región está haciendo su trabajo, está haciendo repulsión ahí. Solamente no lo voy a contar, pero está haciendo su repulsión. Solamente no la voy a contar. Estos van a seguir así. ¿Te parece que es un triángulo en un plano? ¿Es un triángulo? No es un triángulo. ¿Qué figura es? Pirámide. Es una pirámide de base triangular. Entonces, en este caso, la geometría molecular es piramidal. Trigonal. Trigonal. Piramidal trigonal. Ahí está. Tienes 3 regiones, 4 regiones. Ahí está, es un tetraedro. Ahí está, por donde lo veas, es un tetraedro. Y si quito el par libre, no lo cuento, te está quedando una pirámide de base triangular. ¿Sí? Te está quedando una pirámide de base triangular. Ahí está. Ahora, siguiente. En el agua. ¿Cómo es en el agua? Angular. Angular. Ok, Angular. perfecto. En el agua ya no hay un par libre, hay 2. Entonces, 2 regiones que vas a quitar. Si quitas 2 regiones, ¿qué te está quedando? ¿No te queda una estructura así? Sí. Y no es un ángulo. Entonces, en el agua, y todos sabemos por cultura general, que la geometría del agua, la geometría molecular del agua, es angular. Es una. Hasta ahí ya sabes geometrías electrónicas y moleculares. Pero vamos a los ángulos. El ángulo para la región, para los que tienen 4 regiones es 109,5. Pero cuando el átomo central está rodeado de los mismos elementos y no tiene pares libres, el ángulo es exactamente 109,5. Pero ¿qué pasa si hay un par libre? Menor a 109. La repulsión es más fuerte en el caso del par libre. Entonces, no van a medir exactamente 109,5. El ángulo va a ser menor a 109,5. En este caso, el amoníaco tiene un valor conocido, 107,5. No te tienes que aprender el ángulo del amoníaco, basta con que digas que es menor a 109,5. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Si son 4 regiones, en los 3 casos, el ángulo también debería ser 109,5. Pero en el agua ya no hay un par libre que haga repulsión. Ahora hay 2 pares libres. Y la repulsión entre pares libres es más poderosa que cualquiera. Y estos 2 pares libres también van a repelerse entre ellos y estas patitas se van a cerrar más todavía. El ángulo sigue siendo menor a 109,5, pero ya no es 107. ¿Cuál es el ángulo del agua? Menor a 107,5.
Ya, pero ¿cuánto exactamente? 104.25. Ay, perdón, siento, sí, eso. Por cultura general, tú sabes, eso te lo has visto en biología también, 104,5. Y mira, el ángulo es menor que acá. Claro, porque acá ya hay dos pares libres y esos hacen más repulsión todavía. Entonces es muy importante la presencia de las regiones porque te van a dar la idea de la forma de una molécula. Ahora, ya fue, creo, ¿ah? Ya estás en recreo, ¿no? 10:46. Profe, continúa, hasta que venga el profesor. Ah, bueno. Tiene 3 minutos, profe. Hasta que llegue el profe. Listo. Ya sabes entonces sacar geometrías. Al final, esto de acá no es complicado, solamente hay que saber dibujar la molécula y saber los casos, ¿no? Las regiones. Ahora, lo que quiero que aprendas ahora en este poquito tiempo que nos queda es a identificar la polaridad de las moléculas. Eso es muy importante. ¿Ah? Entonces, analizar la polaridad de una molécula es un proceso bastante complicadito cuando la molécula es compleja. Pero menos mal existe una manera práctica a nivel academia, a nivel para encontrar cuándo la molécula es polar y cuándo la molécula es apolar. ¿Sí? ¿Recuerdas enlace, no? Covalente polar y covalente apolar. Ya, acá no estoy hablando de enlace. Un error muy frecuente es que las criaturas inocentes como tú confunden polaridad de enlace con polaridad de molécula. No es lo mismo. Una cosa es enlace covalente polar y otra cosa es molécula polar. Son cosas distintas. Entonces, la polaridad de una molécula se refiere a la presencia de polos en la molécula. Una molécula tiene polos cuando existe una distribución no equitativa de sus electrones. ¿Ya? Cuando hay una distribución que no es equitativa, la molécula va a adquirir ciertos polos. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama dipolo de enlace. Entonces, el primer concepto que tienes que saber para entender la dipolaridad de una molécula es el concepto de dipolo de enlace. ¿A qué se refiere el concepto de dipolo de enlace? ¿A qué se refiere el concepto de dipolo de enlace? Se refiere a lo siguiente. Si yo tengo una molécula, por ejemplo, de este tipo, voy a hacer esta molécula muy conocida, el fluoruro de hidrógeno. Ahí está. ¿Sabes que el elemento más electronegativo es el flúor? ¿Sí? Y sabes que el hidrógeno es poco electronegativo. Entonces, cuando se forme el enlace, ¿los electrones van a estar al medio o se van a acercar más hacia el más electronegativo? ¿Qué crees tú? Se van a acercar más al flúor. Más. Entonces, los electrones no se distribuyen de manera uniforme. Toda esta región que rodea la molécula en realidad va a sufrir una deformación, porque el flúor es más electronegativo. Entonces, se dibuja algo como esto. Se dibuja algo como esto. La molécula está rodeada de una región, de una zona donde hay electrones, pero esos electrones se acercan más hacia un lado. En este caso se están acercando más hacia el más electronegativo. Los electrones tienen la tendencia a irse al más electronegativo. Entonces, el flúor va a adquirir carga porque los electrones se van a concentrar más en este extremo, de tal manera que esta región va a adquirir un polo negativo. Y esta región, como se está separando de sus electrones, adquiere un polo positivo. A eso le llamas dipolo de enlace. Gracias a este enlace químico se ha formado dos polos, dipolo. Se han formado dos polos en la molécula. A eso le llamas dipolo de enlace. ¿Sí? Eso es un dipolo de enlace. Cuando gracias a un enlace existe un desplazamiento de los electrones. Ahora, ese desplazamiento se expresa mediante un vector. Tú sabes vectores por física, primera semana de física. Ese vector recibe el nombre de momento dipolar. Este vector se representa con una letra mu y se llama momento dipolar.
¿Qué es el momento dipolar? Es un vector que te representa el movimiento de los electrones de las regiones electrónicas del menos electronegativo al más electronegativo. Eso es momento dipolar. Oye, pero las moléculas no solo tienen un enlace. Por ejemplo, ellas tienen muchos enlaces. Él tiene 3, él tiene 2. El metano tiene 4 enlaces. Ah, bueno, entonces tienes que calcular los momentos de cada uno de ellos y sumar esos vectores para sacar una resultante. Si sabes que si tienes 2 vectores, hay una resultante que es esta, ¿no? El vector resultante, ¿no? La suma del vector A más el vector B. ¿Sí? ¿Sabes? Vectores, ¿verdad? Ya, algo similar pasa aquí. Entonces, si fuera el metano, por ejemplo, acá hay un vector, acá hay un vector, acá hay un vector, acá hay un vector, y la resultante la tienes que calcular. Si la resultante es 0, esa molécula es apolar. Si la resultante es diferente de 0, la molécula es polar. Entonces, si yo quiero analizar la polaridad de una molécula, tengo que saber sumar vectores, tengo que saber física. Entonces, ¿qué caracteriza a una molécula polar? Las moléculas polares son aquellas que si yo he analizado los vectores, todos los vectores, los he sumado, porque yo sé sumar vectores, y esa resultante se llama el momento dipolar resultante, es diferente de 0. Pregunto, chicos, ¿esta molécula, polar o apolar? Polar. Polar. Oye, porque este es el único vector. ¿Cómo podrías anular a este vector? ¿Lo puedes anular? La No, no se resultante de este único vector, ¿será 0? No, pues No. Nunca es 0. Por lo tanto, No. si el momento dipolar resultante es diferente de 0, la molécula es polar. ¿Y cómo será una molécula apolar? ¿Cómo será una molécula apolar? Un flúor más al otro lado. El momento dipolar. con enlace dativo, profesor. Sí, también puede ser un dativo. Ojo, este no es dativo, ¿ah? Es un vector, no es un enlace. Cuidado. Por ejemplo, Profesor, algo ¿el así. vector mejor? Un costadito. ¿Papá? Voy a ponerle esos vectores que no me voy a confundir, voy a pensar que es dativo. Ya. Abajo. Mira abajo. Analiza este primer enlace. Este enlace, el doble, entre ellos dos. ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, los electrones, ¿hacia quién se van a acercar más? A la izquierda y derecha. Hacia el oxígeno. De la Por lo izquierda. tanto, hay un vector que representa ese desplazamiento. Ahí está el primer vector. Que representa que los electrones se van a mover desde el carbono, que es menos electronegativo, hacia el oxígeno, que es más. Pero este es un enlace. Falta este otro. ¿Hacia dónde va el vector? A la derecha. A la derecha. Hacia la derecha. Y como son elementos iguales, la magnitud, el módulo de estos vectores también va a ser igual. Si yo quiero saber la resultante de estos dos vectores de módulos iguales, pero de direcciones opuestas, ¿cuánto es el módulo? ¿Cuánto es el Cero. módulo? ¿Cero? Cero. Si yo analizo estos vectores al tener direcciones opuestas, pero módulos iguales, se van a cancelar. Por lo tanto, la resultante es 0. Cuando la resultante es 0, la molécula es apolar. Esa es la diferencia entonces entre una molécula polar, como el HF, y una molécula apolar, como el CO2. ¿Ya? Ahora, no sé cómo vamos con el tiempo. Ahora, escúchame, atento, rapidito, voy a acabar con esto. Escúchame. Se analiza vectorialmente y eso es correcto, pero las moléculas, como por ejemplo el mismo metano o el
o el amoníaco, o el oxígeno, ya no tienen figuras planas. Y es que tú sabes operar vectores cuando se trata de vectores en dos ejes, ¿no? Tú tienes el eje Y, el eje X, acá te ponen un vector, acá te ponen otro, incluso a ti te ayudan porque te ponen cuadraditos y te dicen en tu examen, en tu simulacro, descompone el vector y ahí la resultante. Y eso es fácil. Pero en algunas moléculas que ya son más complejas, los vectores están en 3 dimensiones. No se puede hacer tan fácil. Entonces, ahí ya no vas a hacer vectorialmente, ¿no? Te vas a demorar la vida porque tú no sabes operar vectores en 3D. Aunque algunos sí pueden saberlo, pero es más rápido hacerlo con una regla práctica. Entonces, solamente aplica, por favor, la regla práctica, ¿ya? Para calcular, para verificar si una molécula es polar o no es polar. Entonces, la regla práctica para una polar o para una apolar. ¿En qué casos la molécula es polar y en qué casos la molécula es apolar? No vas a verificarlo vectorialmente, te vas a demorar la vida. Entonces, más fácil es hacer lo siguiente. Más fácil es hacer lo siguiente. Si la molécula es simétrica, o mejor dicho, si la molécula es asimétrica, o sea, el átomo central está rodeado de elementos diferentes, de frente la molécula es polar. Por ejemplo, esta molécula. ¿Está rodeado de lo mismo o está rodeado de elementos diferentes? Elemento diferente. Elementos diferentes. Diferente. Entonces, es asimétrica. Por lo tanto, si eres asimétrica, eres polar. ¿Sí? Si eres asimétrica, eres polar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa para que seas apolar? La molécula tiene que ser simétrica. Pero, ojo acá, y sin pares libres en el átomo central. Si la molécula es simétrica y no tiene pares libres en el átomo central, es apolar. Fíjate esta molécula. ¿Es o no es simétrica? ¿Está rodeado de lo mismo o no? Sí. Sí. ¿Y tiene pares libres su átomo central? No. No. Sin pares libres en el átomo central. Entonces, de frente, la molécula es ¿qué cosa? Apolar. Acá ya lo hemos demostrado, es apolar. ¿Sí? Ahora, para cerrar, y con esto cierro. ¿Y qué pasa si la molécula es simétrica, pero sí tiene pares libres? Con pares libres en el átomo central. Sería Polar. La molécula sería polar. Vamos a poner, Polar. sería polar. Si la molécula es asimétrica o simétrica, pero con pares libres. ¿Ya? Vamos a completar esto mejor ahí. Si eres asimétrica, a ojo cerrado, eres polar. Pero puede ser que sea simétrica. Si eres simétrica con pares libres en el átomo central, eres polar también. Y voy a poner 2 ejemplos acá, y con esto cierro la clase. Perdóname, te he robado mucho tiempo. Entonces, 2 ejemplos. La primera ya la puse, una molécula asimétrica. Carbono unido a un hidrógeno, por acá un cloro y por acá un hidrógeno. ¿Está rodeado de lo mismo? No. ¿Es asimétrica? Polar. Pero acá no, mira. ¿El oxígeno está rodeado de lo mismo o no? Es simétrica, mira. Se rodea de hidrógenos nada más. Es simétrica. Pero el átomo central tiene pares libres. Tiene 2 todavía. Si la molécula es simétrica, pero el átomo central tiene pares libres, la molécula automáticamente es una molécula polar. Todos sabemos que el agua es polar. ¿Se entiende, criaturita de Dios? Sí, profe. Sí, pero Ahí la vamos a dejar. Gracias por tu atención y por tu tiempo y perdón por haberme robado tu recreo. Nos vemos la próxima clase. Cuídate mucho, criatura de Dios.